está ya en nuestros estudios, estaba hace un momento, creo que oyendo algo también de la parte política sobre el mismo tema del proyecto de ley orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas. Saludamos y damos la bienvenida al economista Abelardo Pachano. El tema que le queremos proponer, economista, es el análisis económico de la reforma tributaria. El Ejecutivo hace énfasis en el dinero electrónico, sostienen algunos, pero también dicen lo que se quiere es recaudar y hay incentivos. Entonces habla de que este proyecto de ley tiene tres partes. La una que es de incentivos, la otra que es de recaudación y una que es de limitaciones de reparto, sería, ¿no es cierto? Y cuando digo reparto me refiero a lo que por ley les correspondería a los gobiernos seccionales y a los municipios y juntas parroquiales y eso. Yo quisiera pedirle, economista Pachano, una primera visión del proyecto de ley que ya ha sido incluso aclarado por el señor presidente de la República el día sábado en cuanto a su constitucionalidad de una parte, que era el tema de los impuestos para las pensiones jubilares. Bienvenido, buenos días, economista. Gracias, Francisco, buen día. Yo diría, el proyecto de ley está en contravía de lo que necesita el país. El país necesita, de una manera urgente y definitiva, reconstruir su confianza, aumentar su autoestima para superar una circunstancia que tiene características extremadamente complejas. Y la primera cosa que el gobierno tiene que hacer es ofrecerle a toda la comunidad, a todas las actividades, un ambiente de decisiones consistente, coherente. Tiene que volverse mucho más cercano a la inversión privada, que le va a sustituir y que es la única que puede ayudarnos a salir del embrollo en el que nos encontramos. El Estado ya no tiene recursos para capitanear la inversión nacional. Cada día que el gobierno nos anuncia alguna decisión, hay un recorte a la inversión pública, pero no hay un recorte al gasto innecesario, al gasto superfluo, a esa multiplicidad de obligaciones yo diría, valor secundario, a los que ha ido asumiendo a lo largo del tiempo dentro de esa política populista de acapararlo absolutamente todo. Perdimos el equilibrio entre el sector privado y el sector público y la compostura general dentro de la economía, y eso hay que reconstruirlo. Y no se puede reconstruir. Pero no ha sido en estos últimos tiempos que hemos perdido el equilibrio, ¿no? Ya son 9 años que hemos perdido el equilibrio. Pero claro, el gobierno, aprovechando de ese gran viento favorable de las condiciones económicas internacionales que pusieron enormes beneficios a favor de los intereses ecuatorianos, no supo entender la transitoriedad de esa circunstancia, adoptó decisiones que hoy día son altamente dolorosas y que tienen un costo enorme en la viabilidad del país. El Ecuador no puede sostener un tamaño de Estado del que estamos viviendo, no puede sostenerlo, tiene que recortarlo, o lo hace de una manera programada, consciente y compartida con el resto de sectores, o va a seguir haciéndole de la manera en la que hemos conocido, y que es esta forma de simplemente dar anuncios y dar anuncios y dar anuncios sin que se tenga una meta establecida, sin que se haya definido exactamente qué es lo que buscamos y sin que se hayan recompuesto las relaciones internas en el país. Están deterioradas las relaciones. ¿Usted siente que sí hay un deterioro en las relaciones internas? Pero claro. No solo es una oposición que no quiere entender que hay que hacer estos ajustes porque el petróleo bajó, el precio del barril del petróleo bajó, porque el dólar se ha apreciado. ¿No siente que eso también tiene un peso? La oposición dentro de un régimen democrático tiene un papel que cumplir, que es señalar los errores en los que incurre el gobierno, pero hacerlo de una manera racional, hacerlo de una manera objetiva. Pero también la oposición y el gobierno tienen la obligación de encontrar puntos de acuerdo.
porque entre los dos tienen que ofrecerle al país un ambiente de solución de los problemas. Es cierto que uno puede tener visiones diferentes, y de hecho las existen en el país, pero eso no quiere decir que hay que cerrar los diálogos o hay que tirarle lodo a la cara del opositor o de la persona que opina de una manera distinta. Aquí en el Ecuador no hay espacio de diálogo político, no hay espacio de diálogo económico. De debate peor. No, es decir, no hay un solo medio en el cual se puedan sentar a discutir ideas, a debatir alternativas, a hacer propuestas. ¿No? En el Ecuador, por un lado están quienes promueven las decisiones de gobierno y por otro lado los demás. Y la posibilidad de llegar a un entendimiento no existe. Por ese camino el Ecuador no tiene futuro, porque el Ecuador no sabe a dónde va. Definitivamente, con esta medida, que es una muestra más de las inconsistencias de política económica, el Ecuador más bien queda desorientado. ¿Cómo vamos a atraer inversión privada? Si, por ejemplo, en actividades como las que están afectadas, recientemente incorporaron a inversionistas extranjeros, claro, con el aplauso del propio gobierno, y hoy día les reciben con una decisión de esta naturaleza. No hay estabilidad tributaria. Consecuentemente, si no están las reglas de juego puestas y no son respetadas, difícilmente nosotros vamos a poder generar soluciones a nuestros problemas. Y aquí en el Ecuador hay que entender bien clarito, que cuando uno habla de inversión, habla de empleo. Es decir, cuando uno promueve inversión, promueve empleo. Cierto es que hay inversiones más convenientes, hay inversiones que son menos recomendables, pero todo tipo de inversión genera algún efecto favorable al empleo. Con que esté enmarcada en la ley y claro, que cumpla los requisitos. Que cumpla las responsabilidades tributarias, que cumpla sus responsabilidades laborales y que nos ofrezca soluciones o que produzcan nuevos bienes para el país y para el exterior. Pero con este proyecto de ley no resolvemos el problema de iliquidez de la economía, no resolvemos el problema de competitividad. Agravamos los dos. Le volvemos mucho más complejo a la situación económica. ¿Y todo para qué? Para sostener una visión estatista o fiscalista, para ser más preciso, más que estatista en este caso, fiscalista, de que hay que quitarles recursos a como dé lugar a la sociedad. Vea lo que financiar quizás su... Vea lo que sucedió en el último mes. En el último mes, para poder salir con las responsabilidades corrientes del Estado, el gobierno le vendió más bonos al Banco Central del Ecuador, creo que cerca de $200 millones. Sí. El gobierno fue a contratar un crédito de emergencia a 3 meses plazo por 156 o 160 millones de dólares en el Fondo Latinoamericano de Reservas, claro, a 3 meses plazo. Y además emitió 400 millones de nuevos bonos de hasta 20 años con hasta 20 años de gracia. Bueno, sumémoslos las dos cosas, 400 más 200 más 150. ¿Para qué era? Para pagar salarios. Porque en el mes de marzo no ingresó un solo dólar de los tantos créditos que estaba buscando el gobierno. Entonces, estamos en una circunstancia, Francisco, de una angustia que tiene, por el un lado, un problema de no funcionalidad con la economía porque no hay recursos y le genera una estrechez o una contracción monetaria, y por el otro lado, de una absoluta falta de recursos para mantener ese tamaño desproporcionado de Estado. Entonces, con este proyecto de ley, Francisco, no caminamos en la dirección que buscamos. Le encarecemos a las actividades económicas. O sea, no empata con el discurso. No empata con la realidad. Con la realidad. Más que estamos diciendo, el dólar fuerte nos ha hecho perder competitividad. Sí. Y por el otro lado, les ponemos un impuesto del 15% a los sistemas de comunicación de las empresas, cuando
precisamente las empresas lo que están tratando es de bajar costos. Por acá les estamos encareciendo y no somos capaces de sentarnos con las actividades privadas a decir, bueno, ¿qué hacemos para recuperar la competitividad? Porque yo voy a suponer que el día de mañana arreglamos el problema de liquidez, pero hemos arreglado el problema de liquidez, pero si no somos competitivos no hay futuro. No hay futuro. El gobierno puede tener plata, pero no podemos competir. No nos engañemos, Francisco. El problema que tenemos entre manos es un problema de viabilidad de la economía ecuatoriana. Esto no es un juego, esto no es un problema de coyuntura que el día de mañana me van a dar 1.000 millones y con eso hemos resuelto el problema. Cada vez que contratamos un crédito, estamos sumando un problema. Porque esos recursos que nos están prestando cuestan y son caros, porque la condición y la capacidad de pago del Ecuador es tan mala que nos cargan unas tasas de interés enormes que son incompatibles con la productividad o con el mejoramiento de la productividad y la capacidad de pago del país. Entonces, Francisco, por esa línea no salimos. Queremos saludar al economista Vicente Albornoz, que se integra a esta mesa de diálogo. Y para iniciar este diálogo, economista, quisiera que le escuchemos sobre el crecimiento económico, sobre el fortalecimiento del dólar. Esto fue lo que dijo el señor presidente el sábado al explicar al explicar todo el proyecto, pero en esta parte específica. Y ya tenemos las cifras de crecimiento definitiva del año 2015. Y decíamos, bueno, el crecimiento va a ser 0.4, yo le di a principios de enero. Después de algún conversatorio dije, no, va a ser 0.3. Pero no, que el FMI dice que vamos a decrecer 0.6, que el Banco Mundial 0.6, que CORDE solo 0.1. ¿Y a mí qué me importa? CORDE al menos es nacional, es Osvaldo Hurtado de extrema derecha, pero al menos es nacional. Pero Fondo Monetario, Banco Mundial, ¿y a mí qué me importa? Si nosotros tenemos nuestras propias predicciones. Nuevamente, compañeros, con sano orgullo les puedo decir, el tiempo nos dio la razón, la cifra definitiva de crecimiento 2015 es 0.3. Pese a la dureza del año, no decrecimos gracias a las políticas macroeconómicas aplicadas. Con respecto a T-1, teníamos 2 trimestres de crecimiento, logramos crecer el último trimestre. Con respecto a T-4, tenemos 2 trimestres de crecimiento. Ojalá logremos revertir esta tendencia, aunque el primer trimestre de este año fue durísimo. Les insisto, el precio del petróleo no bajó por debajo de los $20, pero no solo eso, el dólar está apreciado, eso es igual o más grave que la caída del precio del petróleo. Si yo tuviera moneda nacional, esto hubiera sido 50 veces más sencillo. Y por el contrario, cada medida que ponemos buscan oponerse para inmovilizarnos, para que fracasemos. No tengo moneda nacional, yo necesitaría salvaguardia de nada si tuviera moneda nacional. Pues no tengo moneda nacional y se oponen a todo el tiempo, es para evitar que gobernemos. Sector petrolero, que es el que obedece a las políticas económicas, crecimos casi al 1%. Lastimosamente, por todos los problemas del mercado petrolero, en el sector petrolero decrecimos casi el 2%. En promedio, el crecimiento ha sido 0.3. Exa FM. Bueno, a ver, aquí hay el resto de estadísticas, de lo que sea, no le importa al señor presidente. Le preocupa, sí, el fortalecimiento del dólar, pero dice que en medio de esta dureza han sido capaces de crecer al 0.3%. Bienvenido, economista Albornoz. Desde la cátedra, ¿qué se piensa de estas TES? A ver, de estas TES, bueno, es una manera complicada de hablar del crecimiento del PIB. Yo creo que hay una cuestión aquí en la que evidentemente yo difiero muchísimo del señor presidente de la República, y es que él se queja de que no tiene moneda nacional. Yo me alegro que no tenga moneda nacional, porque si tuviéramos una moneda nacional con el grupo de economistas que están manejando el país, tendríamos una inflación disparada. Básicamente tendríamos un escenario muy similar al de Venezuela. En Venezuela se calcula que este año la inflación será de 700%. ¿Y por qué? Porque cuando ya no tienen dinero los gobiernos con la ideología del actual y con la ideología del de Venezuela, cuando no tienen dinero empiezan a emitir, pues. Y cuando emiten dinero, inundan de dinero inorgánico la economía y eso es la única receta garantizada para llegar a una hiperinflación.
Inflaciones medias, bajas, pueden haber muchas razones, pero la única manera de que haya una hiperinflación es cuando hay una emisión inorgánica abundante. Entonces yo me alegro que el gobierno actual no tenga moneda nacional porque lo manejarían con irresponsabilidad. Ahora, cuando uno se pone a analizar la situación del Ecuador frente a otros países que tienen moneda propia y que no es que esos países pueden devaluar, eso es un mito. Lo que pasa es que el dólar se ha fortalecido. No es que Colombia toma abajo. Sí, no es que Colombia decide voy a devaluar mi moneda. Es muy poco el espacio que tiene un país como Colombia para realmente devaluar su moneda. Era muy poco el espacio que el Ecuador tenía para devaluar su moneda, porque hay siempre ese problema de que uno devalúa la moneda y lo que hace es producir inflación local. Entonces, a veces lo uno anula lo otro. Entonces, en realidad, Perú, Colombia, Chile, no son países que tengan la capacidad de devaluar su moneda. Lo que pasa es que el dólar se ha fortalecido en todo el mundo y por eso es que esas monedas se han depreciado frente al dólar, que es el que usamos nosotros. Pero cuando uno compara la situación del Ecuador con la de esos otros países, no solo hay que ver el tipo de cambio, también hay que ver la inflación. Y es que el Ecuador ha acumulado mucha inflación en los últimos años. Y eso es muy importante. Pese al dólar. Claro. Más bien, ahí podemos compararnos con todos los países que he nombrado y va a ver que en la comparación salimos bastante mal parados y eso es culpa de la política económica. Mire usted, en los 8 años exactos que hay entre junio del año 2007 y junio del año 2015, que son los años en que estuvo desbocado el gasto público, o sea, junio 2007 a junio 2015. Pero que también tuvo ingresos altos. Claro, pero en el Ecuador el gasto público creció muchísimo en ese tiempo. Y gracias a eso se generó más demanda en la economía y esa mayor demanda generó mayores precios. Los precios subieron en el Ecuador. Si es que uno ve el precio de la canasta promedio en junio del 2007 y en junio del 2015, hay un aumento del 45%. O sea, los precios en el Ecuador en ese periodo de 8 años crecieron en 45%. En el mismo periodo, en Colombia y en Chile crecieron en 33%. O sea, crecieron 12 puntos menos que en el Ecuador. En el Perú crecieron en 30%. Los peruanos tienen una especie de odio especial a la inflación después de experiencias de los años 80. En el Perú los precios crecieron 15% menos que en el Ecuador. Y en Estados Unidos, en el mismo periodo, en esos 8 años, el índice de precio al consumidor en Estados Unidos acumulado creció solo 15%. O sea, frente a Estados Unidos nos encarecimos 30 puntos adicionales. Frente a Colombia y Chile fueron 12 puntos y frente al Perú fueron 15 puntos. O sea, el Ecuador se ha encarecido en los últimos años, independientemente de si tiene una moneda propia o no. Entonces, no hemos tenido una política económica adecuada para ir ganando competitividad. ¿Y qué es competitividad? Es la capacidad de poder venderle al mundo cosas a precios competitivos, algo que sí teníamos en el pasado. No pauperizando los ingresos. Sí, pero lo que pasa es que en el fondo lo que hicimos fue convertirle al Ecuador en un país cuya economía está diseñada a satisfacer a los consumidores y no a producir, que ese es el problema. Entonces nos volvimos una economía en la cual las compañías que satisfacen al consumo masivo crecieron muchísimo, pero la producción como tal creció poco y la inversión en producción fue escasa. Tuvimos una escasa inversión privada. 1.500 millones en 9 años. Esa es la inversión, tal vez sea la inversión extranjera esa, pero la inversión ha sido poco. Y entonces hemos perdido 8 años en que la economía ya no se enfoca en producir, sino solamente básicamente en empaquetar y rápido vender, ¿no? Por eso que también crecieron, al igual que crecieron las exportaciones con el alto precio del petróleo, también crecieron las importaciones muchísimo. Nos volvimos un país dedicado a importar bienes de consumo para vender rápido a los consumidores, ¿ya? Entonces, creo que ahí tenemos una fotografía de cómo se fue la economía del Ecuador distorsionando hacia volvernos una economía que simplemente está ahí para satisfacer a los consumidores rápido, con lo que haya, y no en invertir y producir a largo plazo, y menos aún, que es lo clave para una economía como la ecuatoriana, producir hacia afuera. Porque le voy a dar un dato que puede sonar deprimente, pero es bien interesante, y es que la economía del Ecuador es 1/1000 de la economía mundial. Es casi exacto el dato. Somos 1/1000 parte de la economía mundial. Eso podría deprimirnos, ¿no? Decir, ay, qué chiquitos somos. Y siendo lunes. Es más difícil. Pero al mismo tiempo, eso debería darnos un cierto optimismo porque fuera de nuestras fronteras hay unos mercados que son 999 veces más grandes que el nuestro, ¿no? O sea, ahí hay unas enormes oportunidades de crecer, pero si nos encarecemos, porque disparamos el gasto público a tal nivel que nos encarecemos, y si no nos dedicamos a buscar satisfacer esta demanda que hay en el resto del mundo a precios competitivos porque somos una economía encarecida, no vamos a crecer. Y ahora, claro, le aplauden al presidente porque crecimos del 0.3%. Claro.
Eso no. Frente a que íbamos a decrecer. Bueno, sí, todo podría ser peor, ¿no? Pero digamos, el 0.3% de crecimiento es una caída del ingreso por habitante. Es una caída del ingreso por habitante, porque la población ecuatoriana está creciendo en números redondos al 2%. Por lo tanto, si crecemos al 0, como ahora, cae lo que es por habitante al mismo 2%. Entonces, tampoco veo yo así un motivo para una celebración, alguna cosa de esas. Yo quisiera que le escuchemos al jefe de Estado realizando un análisis sobre el ahorro que el país ha obtenido gracias a las inversiones hechas y que por tanto eso no se tome en cuenta. Esto es lo que dice el señor presidente. Ahorro total de una sola vez por acciones que tomamos, 14.287 millones. Ahorro anual, por lo que nos dan las inversiones año a año, 2.565 millones. Pero no es que puedo sumar las dos cosas, porque el otro es por una sola vez y el otro anual. Acumulado, renegociación de los contratos petroleros, logramos 4.158 millones. Aquí otro error, porque eso nos sigue dando ingresos. Pero pongámosle el total y no lo incluyamos abajo. La renegociación de la deuda nos dio 7.505 millones de ahorro en términos corrientes. Compras públicas acumulado, aunque esto también año a año nos da ahorro, hemos acumulado cerca de 2.624 millones. En total, solo por estas tres acciones, renegociación de contratos petroleros, renegociación de deuda pública, compras públicas transparentes, digitales, subasta inversa, etcétera, hemos ahorrado más de 14.200 millones en estos años. Sin embargo, aquí va a haber un ajuste. Para la próxima semana se los traigo, porque compras públicas nos va a seguir ahorrando plata anualmente. Los contratos petroleros también. Entonces, en la próxima semana tenemos solo el flujo. Flujo es por periodo de tiempo, el ahorro anual, no el ahorro que logramos por renegociación de una sola vez. Ahorro anual, esto es importante, porque esto tal vez no se contabiliza, pero existe y es inmenso y nos beneficia a todos y es gracias a las inversiones. Su fondito de estabilización, a lo sumo llegaron a 1.200 millones. No hubieran durado ni 2 meses, pues con una caída de 7.000 millones de exportaciones. Pero hubieran servido una sola vez. Esto es anual, permanentemente, veamos. En el caso, estamos ahorrando hasta en la cuestión de justicia. Por el nuevo Código Penal, el procedimiento abreviado, se calcula el ahorro en 107 millones de dólares. Nos va a costar mucho menos los juicios. Infraestructura eléctrica. Evitar pérdidas con los nuevos cables que pusimos, reemplazamos, invertimos como 200 millones, por poner medidores, por focos ahorradores, etcétera. Estamos ahorrando en energía cerca de 600 millones anuales. Por la repotenciación de refinería, fíjense lo injusto que alguna vez, que son algunas veces las finanzas públicas. Los 1.200 millones que nos costó la refinería sí aparece como gasto público, pero nos está ahorrando 371 millones anuales. Y eso no aparece por ningún lado, pero existe. Exa FM. Estamos siendo injustos, economista Pachano, no estamos contabilizando bien las cosas, hay un ahorro, pero debería reflejarse en cambio que en los ingresos, en alguna parte debería, pero no estamos viendo eso. ¿Qué dice economista Pachano? Bueno, trato de entenderle al presidente en su explicación y yo podría decir que lo que el presidente nos está diciendo es que si él no hubiera introducido algunos mecanismos de optimización del gasto público, al país le hubieran costado 14.200 millones adicionales a los que le ha costado. Claro. Que eso es lo que se ha ahorrado claro. Con las mejoras en los sistemas de contratación. Uh-huh. Puede ser, yo no tengo elementos de juicio para cuestionar las cifras del presidente, le acabo de oír por primera vez, normalmente no escucho yo las sabatinas. Le obligamos entonces. Y acepto que el día lunes me hagan compartir la sabatina, pero como no tengo elementos de juicio sobre los cuales se basa la declaración del presidente, no le puedo hacer un comentario más allá de lo que le entiendo, lo que él nos quiere decir. Pero si bien el robo de energía puede ser menor, y creo que es menor, eso es verdad, y hay mejoras en algunos sistemas de contratación, la verdad es que el gran número, el número el bloque grande, el macro, el resultado final, arroja un déficit fiscal casi inmanejable. O sea que si se sumaba esos 14.000 era no solo que era inmanejable. Hubiéramos necesitado seguramente 14.000 millones más de endeudamiento público para poder sostenerlo. Yeah. Entonces,
El problema es que, aún reconociendo todos estos esfuerzos que menciona el presidente, hay una brecha fiscal y hay una brecha externa que no puede continuar financiándose solo con endeudamiento, porque el endeudamiento implica necesariamente una obligación a pagar por las generaciones futuras, sobre la base del tipo de inversión al que se destina ese endeudamiento. Y hoy estamos viendo que buena parte de ese endeudamiento, aunque uno en ese sentido pueda encontrar fórmulas para decir lo contrario, pero es un endeudamiento que está sirviendo para poder cubrir los gastos corrientes del Estado. Y por el otro lado, a mí me parece que el presidente sigue con una línea de explicación o de justificación en donde confunde inversión con ahorro. Y los fonditos a los que él hace referencia son disponibilidades de carácter permanente que ayudan a las sociedades a salir precisamente de las circunstancias por las que estamos atravesando. Para poner el ejemplo, uno de los ejemplos más paradigmáticos de países petroleros, el Fondo de Estabilización de Arabia Saudita creo que está alrededor de los $800 mil millones, para no hablar del noruego, o para no hablar del peruano, o para no hablar del chileno. ¿Y por qué tienen esa cantidad de recursos los sauditas? Que son incapaces de tener una buena planeación económica y de gastar. No, lo que sauditas dijeron es, estos vientos favorables del precio del petróleo no duran siempre. Mañana nos van a tocar años difíciles y tenemos que guardar un poquito. Como dicen los japoneses, cuando en la vida de uno llega el invierno, tiene que tener buena ropa para poderse cubrir. Y la buena ropa para poderse cubrir es del ahorro. Y ese ahorro no puede estar en carreteras porque no hay cómo usarles, no hay cómo levantar la carretera. Le voy a vender 1 kilómetro de carretera para que nos den a nosotros un poco de dinero y podamos como sociedad sostenernos. Entonces, en ese plano, el Ecuador está desprotegido. Y el presidente, si no quiere reconocer ese tema, tenemos un problema de fondo y una diferencia profunda en la concepción de la política económica de un país que, si bien no tiene moneda, tiene una prestada que le genera un condicionamiento mucho más riguroso de manejo económico. Ahora, que el presidente dice que el resultado del año 2015 todavía ha sido positivo y que hemos crecido en el 0.3%, bueno, veamos cómo calcularon. Yo creo que a los indicadores macroeconómicos hay que dejarles que reposen un ratito, que las podamos ver, claro, le podamos ver qué supuestos utilizaron, porque los indicadores anteriores que publicó el Banco Central contenían un supuesto bastante, yo diría, poco realista, y era que para poder sostener el crecimiento, dentro del concepto de inversión, las empresas habían acumulado existencias en un porcentaje que representaba más del 600%. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo es esto? ¿Por qué están acumulando existencias por más del 600%? ¿Dónde se ve eso? Y la verdad es que no hubo una respuesta por parte del Banco Central del Ecuador. Veamos ahora cómo están los indicadores macroeconómicos y con elementos de juicio podríamos o reiterar que es un buen resultado relativo, como lo dice el presidente, o que tenemos una discrepancia en la forma como lo han calculado. El economista Albornoz decía que la percepción es, cuando reclama moneda propia el presidente, es la posibilidad de devaluar directamente, de imprimir más billetes. Bueno, si queremos tener moneda propia, manejemos bien primero la economía con moneda ajena. Para que los ciudadanos nos den las garantías suficientes para demostremos que decir, somos buenos manejando. Es mejor. Demostremos que somos buenos manejando con moneda ajena y hagamos lo que hicieron los peruanos. Los peruanos no dolarizaron jurídicamente, pero estaban dolarizados económicamente. Y a lo largo de 16, 18 años, hoy día han desdolarizado la economía peruana con buen manejo económico.
Hoy los peruanos le tienen muchísimo más confianza al sol de lo que le tenían en la primera época de García, de Alan García. ¿Por qué? Porque han habido gobiernos responsables de toda tendencia económica, de toda tendencia política, pero que han sabido encuadrar el manejo de la política, de la política económica. Entonces, uno puede convivir con una moneda nacional, pero primero demostremos que somos buenos manejando con moneda ajena. Y por el otro lado, el gobierno sabe que la válvula de ajuste de la economía ecuatoriana es el empleo, precisamente porque no tiene el instrumento del tipo de cambio. La economía se está ajustando por el empleo, es decir, las empresas se están achicando y todo el tiempo seguimos hablando de empresas que despiden gente, de empresas que reducen sus puntos de venta, de empresas que saben que no tienen otra cosa que achicarse. Entonces, la única forma es restableciendo los equilibrios macroeconómicos. Y dentro de ellos, el punto es no dejar que se siga profundizando esta sensación de inseguridad que tienen los ecuatorianos, que les ha llevado a contraer el consumo. Porque cuando uno empieza a analizar, claro, la gente está gastando con más cuidado. Y al gastar con más cuidado, retrae y agrava el problema. Porque lo que es bueno para cada uno no necesariamente es bueno para la colectividad. Y esta ley va a profundizar eso, porque va a contraer consumo, porque lo que le están diciendo a uno es, el Estado se va a llevar 400, 500 millones del sector privado para gastos en el sector público. Consecuentemente, la solución es un achicamiento de las actividades privadas, porque aquí hay una compensación. Si queremos seguir sosteniendo ese tamaño de Estado, el que tiene que achicarse más fuerte es el sector privado. Exacto. Entonces, el mensaje es malo. El gobierno no da señales, Francisco, de apertura a encontrar una fórmula que en parte atienda a sus puntos de vista, pero que en parte también atienda a los requerimientos de una sociedad que va a vivir en función, yo diría, de las iniciativas privadas. Nosotros no vamos a vivir en función de las iniciativas públicas, sino de las iniciativas privadas. Y a esas hay que encauzarlas bien, a esas hay que quererlas. Al inversionista privado hay que estimarle, igual que al trabajador. Yo lo he dicho en esta mesa varias veces. Nuestros adversarios están fuera. Aquí adentro, trabajadores, empresarios y Estado son los socios del desarrollo. Los alfiles para que el país pueda Son los socios salir del desarrollo y el Estado como un regulador para que las relaciones trabajador y empresario sean buenas. Cuando usted tiene eso, usted tiene buena parte del problema resuelto, porque los capitales regresan. Con esta reducción, por ejemplo, a la cantidad de dinero que pueden llevar los viajeros, de 10.000 a 1.000 o de 11.000 a 1.000, ¿cuál es el mensaje? Que si viene con plata no va a poder sacar. Oiga, no, y el otro, oiga, que estamos con un problema. Estamos con un problema de que se nos están llevando la plata. ¿Por qué se nos llevan la plata? Porque no tienen confianza. Claro. ¿Cuántas veces le dijimos al gobierno, ese impuesto es malo? Ese impuesto es degradante. Cuesta claro, más. El impuesto, cuando la tasa de interés en el mercado internacional está en el 2%, en el 1,5%, el impuesto a las divisas es el 5%. Entonces, ¿quién puede traer capitales del exterior? Cuando hay una desproporción tan brutal para darle la posibilidad de que tenga un rendimiento, un patrimonio, un capital que viene al Ecuador. Imposible. Pero quizá eso, economista Albornoz, lo que nos acaba de describir el economista Pachano, es un poco que obligarnos a ser solidarios con el país, porque parecería, claro, uno dice, pero ¿quiénes pueden sacar $10,000? ¿O quiénes se van? Bueno, vea, use la tarjeta de crédito hasta 5,000 en el año y y no le va a costar esto, pero va a costar la tarjeta de crédito también. Pero si gasta con tarjeta de crédito, le bajamos el 2% del IVA, o con la de débito y con la de crédito el 1%. Esos incentivos no cubren estas dudas que, claro, de 10,000 a 1,098 hay una diferencia. Claro,
A ver, déjeme darle por favor? un ejemplo que creo que lo di hace un tiempo en esta misma radio. Imagínese que usted llega a un cine y en el cine están dando exactamente la película que usted quiere ver y es un lindo cine. Ya. ¿Ya? Y ahí hay un letrero grandote que dice entrada libre. Y abajo uno que dice salida $50. ¿Usted entraría? No, pues, imagínese ahora un lindísimo país con vista al Océano Pacífico que dice entrada de capitales libre, salida 5%. Entonces, no entran los capitales al Ecuador, porque hasta les da susto, ¿no? Porque, a ver, hasta la utilidad ya hasta está podría castigada ahí yo con podría hacer el 5% cálculo y decir, más. bueno, me van a pagar lo suficiente para cubrir el 5%, pero ¿y si me suben al 6%? ¿Y si me suben al 7%? ¿Y si me complican más? Entonces, ese es un impuesto que en el fondo lo que desincentiva es la entrada de divisas al Ecuador cuando estamos desesperados porque entran Con un divisas. rótulo. Y estas señales que da el gobierno, como bien dice Abelardo Pachano, la gente se hace una pregunta obvia. ¿Por qué están poniendo este impuesto a la salida de dólares? Saque o no saque dólares, la persona que se hace la pregunta va a preguntarse, oiga, ¿pero por qué están poniendo esto? ¿Será que hay escasez de dólares en el país? Y claro, suena obvio, ¿no? Suena bastante obvio. Entonces, es como que se hace todo lo necesario para asustar más a la gente con este tipo de medidas, cuando lo que se debería hacer es tomar medidas que lo que hagan es aumentar la confianza de las personas. Ahora, yo quiero darle un dato. Verá, Por favor. estrictamente hablando, el ahorro es la diferencia entre consumo e ingreso. Pero veamos una manera muy fácil de calcular el nivel de desahorro, verá. En junio del año 2009, la deuda pública del Ecuador era de 10.034 millones de dólares. El último dato que tengo disponible, el de enero de este año, es de 33.225 millones de dólares. O sea, ha crecido en un poquito más de 23.000 millones de dólares. A mí me parece que es un indicativo. Y esto es un dato del Banco Central, sin cálculos elaborados. Simplemente coja usted y vea deuda externa, deuda interna, súmele y va a ver que crece desde mediados del 2009 hasta enero de este año en más de 23.000 millones de dólares. Eso tiene un costo. Sí, pero a ver, uno difícilmente puede argumentar que un país cuya deuda pública más que se multiplica por 3.2 la deuda. ¿Cómo puede argumentar que un país cuya deuda se triplica es un país que está ahorrando? O sea, no es un país que está ahorrando, un país cuya deuda pública, o sea, no es un gobierno el que está ahorrando, aquel cuya deuda pública se triplica en cuestión de 6 años y medio. ¿Sí me explico? Pasó de mediados del 2009 a enero del 2016 de 10.000 a 33.000 millones de dólares. ¿Y eso cuánto cuesta? ¿Y se justifica lo que han gastado al haberse multiplicado? Bueno, claro que se justifica sumamente bien. ¿No ve que estamos boyantes y la economía está creciendo más que otros lados y estamos solucionando los problemas? 14.200 y no estamos poniéndoles impuestos a los jubilados y no estamos poniéndoles impuestos a las bebidas con azúcar. Obviamente no, pues lo que acabo de decir es totalmente irónico, claro, ¿no? Sí. Pero Pero era para si estuviéramos si usted encuentra en esa ironía también alguna posibilidad de irónicamente encontrar una respuesta positiva. Yo desgraciadamente lo que veo aquí es que ¿cómo puede uno argumentar que ahorró el gobierno cuando triplicó su deuda? No me parece que tiene una lógica lo que está ahí. Y si es que quiere podríamos entrar a analizar si es que esto produjo un cambio a la estructura productiva del país. Pero es que esa es la idea, porque si no, usted dice, claro, pero no vamos a... ¿Tenemos un país que produce algo distinto? ¿Mejoramos la estructura productiva del país? No mejoramos la estructura productiva del país. Tenemos carreteras, tenemos nuevos edificios. Sí, pero vea, tome un dato que me parece a mí sumamente interesante. Las exportaciones no tradicionales industrializadas. ¿Ya? Y vea la evolución de ese dato en los últimos 25 años. Entre el 90 y el 2015. ¿Ya? Y usted va a ver que eso, ¿qué es eso? Son cosas diferentes a lo que producíamos antes, son bienes industrializados, que pueden ser desde chifles hasta vehículos, ¿ya? Porque con que tenga algún nivel de industrialización ya se incluye ahí, pero tienen que ser cosas distintas, o sea, no puede ser que exportemos simplemente banano, café, cacao, petróleo. Estoy hablando de industrializados no tradicionales. Y eso había venido creciendo de una manera impresionante, alrededor del 20% anual. 20% anual venía creciendo eso. La estructura productiva del Ecuador venía cambiando entre el 90 en realidad hasta el 2012. Se sufre una desaceleración hacia el 2008, pero hasta el 2012 viene creciendo. Y desde el 2012 que llegó al nivel más alto en la historia de esas exportaciones industrializadas, no tradicionales, que superó los 4.000 millones de dólares en el año 2012, viene cayendo todos los años.
O sea, tenemos una estructura productiva que en vez de estar produciendo más cosas con valor agregado, con más involucramiento de mano de obra, de tecnología, estamos retrocediendo y estamos exportando menos cosas industrializadas, no tradicionales, de lo que producíamos en el 2012. E insisto, el crecimiento rápido fue hasta el 2008. Hay una serie de otros factores que han influido en esto. Sí. No es única y exclusivamente la política económica del país, pero ese es un factor importantísimo en que dejemos de evolucionar en la dirección que queríamos. Pues. Queríamos ir hacia tener un país con más industria, más producción de valor agregado, y eso es exactamente lo que no estamos teniendo y estamos alejándonos de eso cada vez. Cada vez tenemos una mayor dependencia de lo que es lo de siempre: banano, café, cacao, petróleo. Economista Pachano, ¿qué debería hacer la Asamblea si es que con el proyecto de ley? ¿O usted cree que, claro, esta sincronía entre Ejecutivo y Asamblea la Asamblea va a aprobar? Eso yo no tengo ninguna duda. La Asamblea va a aprobar. De hecho, ya hay una declaración del partido de gobierno o del movimiento político del gobierno de respaldo a la iniciativa de esta reforma económica, y eso ya da una señal definitiva de lo que va a pasar con este proyecto. Proyecto que tiene todas yo diría, los inconvenientes que hemos señalado. El presidente, ventajosamente, él mismo ha reconocido la inconstitucionalidad del tema de las jubilaciones. Que era un absurdo solemne, porque no por pegarles a los militares en servicio pasivo, porque tienen una jubilación, yo diría, razonable, les tenía que imponer por el régimen. Claro, les tenía que imponer ahora un tributo, sabiendo que las jubilaciones, Francisco, por definición, no son otra cosa que la recuperación del ahorro realizado a lo largo de la vida sobre una renta que ya tributó. Sí, los jubilados reciben una pensión producto de su esfuerzo de ahorro y de unos ingresos que cumplieron con todas las obligaciones tributarias. Por eso es que en el mundo las pensiones no pagan tributos, porque ya pagaron. Entonces era una deformación conceptual, en esa parte una deformación conceptual, pero fenomenal. Igual que la herencia, que es otra deformación brutal. Conceptualmente. Ideológica. Claro, pero brutal y además contraria a lo que se busca. Es decir, si uno busca promover la inversión, no ataque a las raíces, a la parte esencial de lo que promueve la inversión, que es la acumulación de capital, una acumulación legítima de capital. Esa vieja teoría marxista de que la acumulación de capital la acumulación es es capitalista. Claro, no, y es depredadora del bienestar de la colectividad, demostró no ser cierta, pues, ¿no? Carlos Marx murió sin saber que había cometido uno de los errores más graves de conceptualización. Que su teorización no era la correcta. Claro, ¿no? Tiene cosas, el marxismo tiene cosas positivas. Principios que ayudan al resto. Claro, pero cuando dogmatizan las cosas, esto se vuelve horriblemente difícil de resolver. Entonces, hoy día, que hay que desahogarle a la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo podemos nosotros resolver? Tenemos que encontrar fuentes de ingreso permanente que sustituyan a las que hemos perdido. La deuda no es fuente de ingreso permanente. La deuda es fuente de ingreso temporal con obligación futura. Y costosa. ¿No es cierto? Entonces nosotros lo que tenemos que decir es qué hacemos para traer más capitales al Ecuador, pero que vengan a jugarse en el Ecuador. No que vengan a simplemente a obtener una renta, porque los chinos están felices, ¿no? Nos prestan, nos cobran intereses caros y encima se llevan petróleo barato. Bingo. Claro. ¿Quién gana? China. ¿Quién pierde? Ecuador. Que eso es absolutamente indiscutible. No, lo que nosotros queremos que vengan unos chinos que hagan proyectos en el Ecuador con buenas tecnologías, con buenos productos, que sean competitivos y que nos ayuden a resolver nuestro problema. Y que respeten a los trabajadores, que respeten el ambiente. Que jueguen con las reglas nuestras. Que jueguen con las reglas nuestras. Y por eso es que tenemos que tener unas reglas transparentes y en donde hemos llegado a un acuerdo, empresarios, trabajadores y Estado. Una vez que nosotros tenemos ese acuerdo,
las cosas funcionan de una manera bastante más, yo diría, fácil de entender. Cuando el gobierno dice hemos hecho carreteras, claro que ha hecho carreteras, Francisco. Las ha ampliado, las ha mejorado indiscutiblemente. Ha hecho puertos, ha mejorado puertos, lo ha hecho. Ha mejorado aeropuertos, lo ha hecho. Tenemos ahora una serie de obras de infraestructura en hidroelectricidad, lo ha hecho. Esperemos que los costos de esas obras sean compatibles con lo que debían haber sido en un plano de la necesidad del país. No, en un plano de una contratación abierta, porque muchas de esas obras han sido señaladas de manera individual. Y por el otro lado, que la tecnología que soporten esos proyectos sea una tecnología que nos dé seguridad en la generación de energía, por lo menos. Entonces, que mejore la infraestructura ayuda al desarrollo, pero por supuesto. Uno no puede decir que el 100% de las decisiones de este gobierno han sido malas. No hay gobierno que cometa 100% de errores. No hay gobiernos. Como tampoco hay gobierno que tenga 100% de éxitos. De aciertos. Y de aciertos. No hay. Siempre hay. Lo que queremos es que los aciertos sean en valor. Por lo menos estén equilibrados. No, pues en valor más que los desaciertos. Por eso digo, por lo menos equilibrar. Claro. Entonces, el problema que nosotros tenemos hoy día es que no nos podemos sentar a decir, oigan, esto está bien, continuemos y hagámosle así con estas enmiendas, y esto está mal y cambiemos. El Ecuador no tiene el ambiente para poder llevar adelante llevar adelante a la sociedad hacia un futuro que todos sepamos cuál es. ¿Qué es lo que queremos del Ecuador, Francisco? Yo pregunto siempre que estoy en una reunión. Y le pasemos al economista Albornoz a ver ¿Qué queremos del Ecuador? A ver si nos... ¿Quién me dice cuál va a ser el Ecuador? Algo. ¿Cuál va a ser el Ecuador de aquí a 5 años? ¿Quién me puede decir lo que el gobierno nos está proponiendo para de aquí a 1 año, 2 años o a 5 años? Con este proyecto, economista Albornoz, ¿qué nos está proponiendo el gobierno? Explíquenos, aprovechemos lo de los explicadores. ¿Usted descubre cuál es el... A ver, yo no tengo muy claro qué quiere el gobierno con un proyecto así, porque tiene cosas como traba a la salida de divisas que me parece muy contraproducente. Y al final, verá, haciendo un cálculo muy, muy optimista, bien optimista, en el mejor de los escenarios, esta reforma va a cubrir 1/20ª parte del déficit fiscal. ¿Ya? Eso haciendo un cálculo bien optimista, ¿no? Entonces, no sirve para equilibrar el presupuesto. Se llama ley de equilibrio, lo cual demuestra que los señores que hicieron esto saben mucho de publicidad, poco de finanzas públicas, pero sí mucho de publicidad, porque suena bonito la ley. ¿Ya? Pero en el mejor de los escenarios, tú cubre 1/20avo del hueco. Entonces, para cubrir el déficit no sirve, ¿ya? Y si somos un poquito, tal vez estoy siendo demasiado optimista, si somos un poco más realistas, va a ser menos lo que cubre del hueco. Verá, yo creo que tenemos que pensar en un Ecuador con el tamaño real que tenemos. Somos un país chiquito, somos un país lindo, pero somos un país pequeño y tenemos que pensar en un país a futuro que crezca hacia afuera. Es el único camino que yo veo de crecimiento a largo plazo. Y tenemos que ser un país en que tratemos bien a los empresarios, a los trabajadores, a los comunicadores, a toda la gente que aporta a que el país sea más, ¿ya? Y yo no creo que hay que llenarles de mimos y de subsidios a los productores. Verá, le voy a contar un chiste. Hay un cómico español que decía, si eres incapaz de amar al prójimo como a ti mismo, al menos no le hagas la vida imposible. Y aquí en el Ecuador deberíamos tener la misma máxima para la inversión privada. Si somos incapaces de crear realmente grandes programas para atraer la inversión privada, al menos no le hagamos la vida imposible a la inversión privada. Y eso es lo que necesitamos, inversión privada que venga al país con ganas de quedarse en el país, de producir a largo plazo. ¿Y a dónde se puede producir? ¿Dónde hay grandes mercados a los cuales tenga sentido producir? Afuera. Creo que esa es la línea que deberíamos tener a mediano y largo plazo en el país, ir creciendo hacia afuera, porque al final allá es donde están los grandes mercados del país. Yo, para terminar y agradecerle estas reflexiones, no quisiera dejar de preguntarle algo de estos documentos, los papers panameños. Usted que ha manejado un banco, que estuvo en las finanzas, ¿esto que era un tema así que se conocía, economista Pachano? No, para mí fue una novedad el día de ayer encontrar esta información. No conozco de esta empresa, la verdad que nunca la había oído.
Estaba tratando de averiguar de qué tipo de empresa es, porque el hecho de que se constituyan sociedades anónimas en Panamá, en las Islas Vírgenes, en Luxemburgo, en Nueva Zelanda, eso lo sabemos. Sí. Además resultaría normal, ¿no? Eso es normal. Inclusive muchas empresas que tienen contratos con el Estado tienen domicilio en las Islas Vírgenes o tienen domicilio en Panamá. Son varios los casos. Pero claro, aquí hay una denuncia contra altos representantes o hombres públicos que han ejercido o ejercen responsabilidades políticas importantes y que se enmarca dentro de este ambiente de corrupción en América Latina que realmente tanta convulsión está ocasionando, especialmente por ese horrible ejemplo brasileño en donde desde el expresidente y el gobierno y la actual presidenta han tenido una actuación lamentablemente dolorosa, o de la expresidenta argentina, que también se encuentra envuelta en problemas sumamente delicados de mal manejo de los recursos públicos. Entonces, no lo sabía, pero me recordaba lo que hace casi un año apareció con el caso del banco HSBC en Suiza y también en Hong Kong, en donde habían una gran cantidad de cuentas ocultas. Hoy el lado bueno de todo esto es que las normativas internacionales están llevando a una limitación de la reserva bancaria. Suiza, de hecho, ya ha dado un paso bien importante. Suiza está obligando a todos sus clientes a que entreguen información sobre la licitud de los fondos y por el otro lado ha advertido que cumplirá con las disposiciones de transparencia internacional ofreciendo información de sus bancos para que no se conviertan en una fuente de corrupción mundial. Economista Albornoz, esto ha ayudado la prensa, pero también hay una especie de globalización para luchar contra una cosa que es gravísima, ¿no? Que se lleven la plata que no es de ellos. A ver, como bien decía Belardo, seguro que hay plata administrada desde empresas en Panamá, absoluta y totalmente lícita, ¿no? 100% lícita. Pero claro, ahí siempre hay esa tela de duda, ¿no? De que, ¿por qué está ahí la plata medio escondida? Entonces, yo estuve ayer revisando en el internet lo que había de este problema y me da la impresión de que lo que ha salido hasta ahora es solo la punta, la puntita más puntita del iceberg, porque aquí va a haber muchísimo más. El FIFA se queda corto seguramente. Sí, muy posiblemente, pero justo es un periódico alemán el que recibe esta primera información y el director de este periódico, ante protestas de que, oiga, ¿por qué no hay gringos ahí?, contestó que espérense un ratito y ya vamos a sacar la siguiente entrega. Entonces me parece que esto es el 1% de una cosa que podrá ser bien, bien grande y que... Pero que es bueno para la humanidad en general, ¿no? Yo creo que sí es bueno estos baños de transparencia, de verdad. Y claro, ahí somos más bien pequeños dentro de la masa esta, ¿no? Pero estamos. Brasil, Argentina, Uruguay, ayer tenían mucho más escándalos que nosotros. Pero hacemos presencia. Hacemos presencia, sí. Justamente caí en cuenta ayer que ni Colombia ni Perú tenían gente ahí. No, Colombia sí tiene. Sí. Bueno, Perú no tenía nadie ahí. Colombia, sí hay gente colombiana. Entonces, veamos qué hay. Yo supongo que van a venir grandes sorpresas. Yo quiero agradecer al señor economista Abelardo Pachano y al economista Vicente Albornoz por compartir sus reflexiones. Muchas gracias por venir. Y ya está el general Moncayo en nuestros estudios, con quien iniciamos de inmediato. Nuevamente, gracias. Inicio